Dios les bendiga, les saludo el hermano Ricardo Gómez de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela en Quinta Crespo, Caracas. Es un honor para mí presentar el programa Así dice la Biblia, un programa que por muchos años estuvo transmitiéndose en emisoras radiales en la ciudad de Caracas, pero ahora pues hemos decidido llevar este programa a través de las redes sociales. Sabemos los tiempos que estamos viviendo en este año y es muy importante para nosotros enseñar la palabra de Dios. Hoy me acompaña el hermano Carlos Flores. Dios te bendiga, hermano Carlos. Dios le bendiga, hermano Ricardo. Sean todos bienvenidos a su programa Así dice la Biblia. Vamos a estar tocando temas de interés para la iglesia y para la sociedad hoy, que está en un mundo tan cambiante, en problemas que hoy lamentablemente acarrea el hombre en tantas situaciones de su vida. La iglesia indudablemente debe ser la pionera anunciando la palabra de Dios de manera correcta, a fin de llevar a la luz a tantas personas que hoy en día están sumidas en la ignorancia del pecado, y es la palabra de Dios la que va a permitir que estas personas se acerquen al Señor. Y como dice pues, el título del programa de nosotros, Así dice la Biblia, en el nombre de nuestro programa va a enmarcarse de cómo las personas deben acercarse a nuestro Dios. Amén. Muy importante, Carlos. De hecho, uno de los versículos lema de nosotros es ese Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39. Este versículo dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras no es lo mismo que leer la escritura. La gente en la iglesia, incluso en sus casas, tiene el hábito de a veces pues tener el Salmo 91, cualquier otro verso que se sepa, pero el mandato del Señor fue claro: escudriñar, examinar minuciosamente cada texto que nos encontramos en la palabra de Dios, porque allí nosotros vamos a encontrar la vida eterna. Así que si a usted le gusta la palabra de Dios, si a usted le gusta estudiar la Biblia, este es el programa ideal para usted. De hecho, son muchos los programas pues, que tenemos en mente realizar, si Dios así lo permite. Y hoy pues queremos iniciar una serie de programas exegéticos, y el tema general que vamos a estar tratando a partir de hoy se llama Exégesis, la Biblia y la homosexualidad. Es el inicio de una serie de 3 programas donde vamos a estar hablando acerca de este tema. Mucha gente pues tiene como un poco de reserva sobre esto, pero esto está en la palabra de Dios, y si está en la palabra de Dios, realmente es importante. Ahora, hermano Carlos, ¿usted cree que es importante para un cristiano entender sobre este tema? Por supuesto, Ricardo, hoy en el siglo XXI, en donde el avance de las telecomunicaciones, como consecuencia del crecimiento de la información, ha avasallado a la sociedad, sobre todo de la mala información, y en particular el ámbito cristiano y el secular también no ha escapado de esta situación de estar avasallado de tanta información y de mala información. La Biblia es la única que nos permite comprender sobre realmente los inicios de este tema tan polémico que queremos tratar durante varias semanas en especial, pero es la Biblia la que va a permitir que este tema controversial ya no sea controversial, sino sea traslúcido, sea visto como lo muestra la palabra de Dios. Muy importante, hermano. Recuerdo pues que hay una parte en la Biblia donde dice que a lo malo le llamarán bueno, a lo bueno malo. Y creo que Correcto. estamos viviendo mucho de esto porque el ser humano hoy en día vive lo que aprende en internet, lo que aprende en la televisión, y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia me dice que nosotros somos luz. Amén. Amén. Somos luz, y a veces cuando el cristiano no se dedica a escudriñar la palabra de Dios, puede caer pues en este problema, por llamarlo de alguna manera. Así que es muy importante porque aunque usted quiera pues o pensar que esto no es importante, pues sí lo es, porque la sociedad está llena de esto. Dice la Biblia también que el enemigo se viste como ángel de luz, y muchos cristianos pues tienen esta situación de que hay cosas que están encubiertas
y no se dan cuenta que ya hay algo del enemigo metido en eso. Yo sé que no vamos a hablar solo sobre esto, van a ser muchos temas que vamos a estar hablando. Yo le invito a las personas que nos están viendo, allí pueden comentar si quieren algún tema que estemos hablando, si de igual modo, si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre este tema, lo vamos a estar analizando para en próximos programas también dar respuestas sobre esto. Así que es muy importante que usted como miembro de una iglesia se deje influenciar por su pastor, aprenda a alimentarse de lo bueno y tenga mucho cuidado porque hoy en día el ser humano está más pendiente de lo que hacen los que llaman influencers. Si él pues apoya tal corriente, la gente lo apoya. Si él usa tal marca o se viste de tal forma, la gente está influenciada por seres humanos que no sirven a Dios. Pero qué bonito es un joven, una joven, un cristiano que se deja influenciar por la palabra de Dios. Por eso tenemos que hacer ese énfasis en lo que dice la palabra de Dios. Yo lo que creo firmemente es que si hay un tema en la Biblia, ese tema lo tenemos que escudriñar. Si la Biblia solo me da una reseña, una introducción, yo como cristiano, como hijo de Dios, debo estudiar la palabra de Dios. Y ahora, Carlos, tenemos acá una palabra que mucha gente no entiende. ¿Qué es la exégesis? Debemos aclarar sobre este término, ¿no? Este término no es de uso exclusivo para la Biblia. Pareciera que fue un término expropiado para la teología como ciencia, ¿no? El concepto de exégesis se utiliza en todas las ciencias. Quiero aclarar eso. En todas las ciencias se utiliza el exégesis. De hecho, este término o concepto es la base de toda interpretación del método científico. ¿Por qué? Porque el método científico interpreta de manera crítica, en especial los ciertos contextos o ciertos textos. De manera especial, es importante aclarar de que el método científico interpreta de manera crítica, así como la exégesis hace interpretación crítica de textos. Todas las ciencias utilizan la exégesis, la medicina lo usa, las matemáticas usan la exégesis, la biología lo usa, los abogados usan de manera realmente exquisita la parte exegética, los economistas como ciencia pues descodifican muchos términos exegéticos y la teología, que es una ciencia, también lo utiliza. Pero pareciera como que todo el mundo cuando habla de exégesis estuviera hablando de términos teológicos, ¿no? A la persona que se dedica a trabajar sobre el tema exegético se le llama exégeta. Es la persona que es especialista para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Pero, ¿qué hace esta persona como exégeta? Esta persona explica, interpreta, comenta, glosa, descodifica y expone. Y esas son las características que debe tener un exégeta. Pero la exégesis como contexto es la interpretación de manera objetiva para extraer el significado del texto. Y esto es importante aclararlo, Ricardo, porque la exégesis tiene que tener siempre el método científico como parte de su desarrollo, pero de manera objetiva. Hay muchas personas que no hacen exégesis, sino hacen eisegesis. Pareciera como que fuera una palabra mal pronunciada por dicción. No, hay exégesis y hay eisegesis. Hay una diferencia. Y la eisegesis es la interpretación subjetiva sobre un texto. Y esto es importante desarrollarlo porque en la Biblia se presentan grandes hombres que fueron exégetas. Hay dos ejemplos muy claros. Vemos a Lucas, al médico Lucas. Lucas desarrolló una exégesis literaria, una exégesis documental y antropológica para desarrollar los dos libros que él desarrolló, el libro de Lucas y también el libro de Hechos, ¿no? Vemos también a Apolos. Apolos fue un gran ayudante a nivel de desarrollo de la iglesia en el Asia Menor y él hacía exégesis filosófica mucho mejor que el apóstol Pablo. Y esto es importante porque podemos desarrollar mejores estudios teológicos para percibir y desarrollar a nuestros líderes dentro de la iglesia. Cuando hablaba acerca de la eisegesis, hay muchos escritores que hacen libros y contextos en la parte de desarrollo de liderazgo y siempre toman Oseas capítulo 4, versículo 6. El profeta Oseas, uno de los profetas menores, habla sobre un contexto, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y todo el mundo desarrolla este versículo bíblico como que, bueno, la gente no se prepara, la gente no se desarrolla, no lee la palabra de Dios, pero esa palabra conocimiento en el hebreo original era la palabra yadá. Y fue la misma palabra que se utilizó en Génesis capítulo 4, versículo 1, cuando dice la Biblia, Adán
conoció a Eva. No la conoció en conocimiento, sino la conoció en intimidad sexual. Entonces, la verdadera traducción etimológica para entender este contexto es: si mi pueblo pereció por falta de conocimiento, no, mi pueblo fue destruido por falta de intimidad con Dios. No tenía que ver nada con la palabra conocimiento, gnosis, como lo desarrollaron los griegos. Entonces, para que podamos visualizar la importancia de la exégesis para poder interpretar un texto cualquiera. Claro. Entonces, Carlos, básicamente escudriñar es hablar de exégesis. Indudablemente, Ricardo. Ahí no hay ninguna duda porque nosotros somos responsables de lo que decimos y lo que escuchamos. Nosotros pues tenemos que tener ese deseo real de escudriñar la palabra de Dios, de entender el por qué y para qué de las cosas, ¿no? Y me llama la atención también que, y hablando un poco de lo que es la exégesis, de que prácticamente tantas religiones que hay usan la misma Biblia, ¿no? Pero cada uno de ellos pues busca la conveniencia, la eisegesis que comentabas, porque para ellos, ¿no? Y ellos basan y lo que ellos piensan es verdad. Pero cuando uno ora, cuando uno escudriña, qué bonito saber que Dios le puede hablar a uno a través de su palabra, ¿verdad? Indudablemente. Es una bendición. De hecho, la exégesis no es para contender. Es cierto que la Biblia no es para contender, a pesar de que hay un versículo bíblico en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Judas hace una conversación y una exhortación a los creyentes y habla sobre contender ardientemente por la fe. Y es una exhortación. Te puede leer el versículo y pareciera, bueno, sí, Judas nos está diciendo que debemos contender, pelear. No. Tiene otro contexto también, ¿no? Exegético, ¿no? Pero la exégesis de manera especial no es para contender, no es para decir si hay más conocimiento o hay menos conocimiento. Siempre existe, en este caso, los complejos, que dicen, bueno, esa persona está tratando de dilucidar mejores sus conocimientos, ¿no? Y parece que es mal visto, ¿no? Pero la exégesis no es para eso. La exégesis es para sacar a las personas de la ignorancia, del pecado, la ignorancia de desconocer que Dios existe, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Muchas religiones también hacen exégesis de sus contextos literarios. El Corán se le hace exégesis, el Islam hace la exégesis del contexto, en este caso, de su libro sagrado. El hinduismo lo utiliza a través de los Vedas, que son su libro sagrado. Los budistas lo hacen a través de los Tripitakas. También a esos contextos literarios se le hacen exégesis. Cuando uno estudia teología, cuando ve teología de las religiones, uno estudia y hace exégesis también de esos textos sagrados para esa religión. En este contexto, nosotros vamos a hablar sobre exégesis bíblica, sobre la palabra de Dios. Amén, hermano. Y creo que Salmo capítulo 1, creo que resume, ¿no? Muy sencillo todo lo que estamos viendo hasta ahora. Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El verso 2 me encanta, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿no? Y en su ley medita de día y de noche. No se enfoca solo en decir y lee la ley. Correcto. Sino que medita en la ley, porque mucha gente lee la Biblia pero no medita la Biblia. Y he visto en la iglesia en tantos años personas que incluso lloran y sienten que ese mensaje que predicó el pastor o cualquier persona pues estuvo lleno de unción, pero en 3, 4 días pregúntale de qué se habló el domingo. No me acuerdo. De la Biblia dicen, ¿no? Porque no meditamos en la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando alguien medita en la ley de Dios de día y de noche? Entonces de esa meditación empieza el estudio, empieza a buscar la raíz, empieza a buscar el origen, ¿no? Y ahí entonces uno se deleita en saber que cada vez lo que dice la Biblia es real. Correcto. Yo me impresiono cuando veo programas científicos, arqueológicos, de gente que está tratando de ver si algo de lo que está en la Biblia es errado y ellos siempre llegan a la conclusión que todo lo que está en la Biblia es realidad. Entonces pasaríamos creo que otra hora hablando nada más de esto, pero es muy importante saber que cuando alguien medita en la ley de Dios de día y de noche, todo lo que él haga le va a prosperar. Así que bueno, hermano, vamos a entrar al tema de hoy porque esto está muy, muy, muy bueno. Amén. Sobre el tema general de la exégesis de Dios en la homosexualidad, queremos hablar sobre un tema específico hoy que se llama esos días y estos días.
¿Qué es eso, Carlos? ¿De qué trata? Se pasa precisamente de exégesis. Esos nombres del título, ¿no? Esos días y estos días, es un exégesis de contextos de la palabra de Dios. Estos términos tienen de manera exclusiva una preparación exegética y hay un refrán que dice que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Platón decía que no conocía el pasado no desarrolla el presente y no visualiza el futuro. Y eso sucede para muchos individuos, para muchas personas. Hay dos evangelios que quiero tocarlos en el día de hoy. El libro de Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. San Mateo, publicano, un colega mío, expresa en el capítulo 24, verso del 37 al 39 y dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, esos días, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, habían esos días, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esos días. Lucas, otro exégeta, un médico, en el capítulo 17 de su evangelio, expresa del versículo 26 al 30 lo siguiente, Ricardo dice: como fue en los días de Noé, vuelve y remarca en los días de Noé, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, escribiendo lo que había escuchado en aquel momento como discípulo del apóstol Pablo para su momento, y dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día, vuelvo y repito, esos días en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y acota, asimismo, como sucedió en los días de Lot, otros días. Mucha terminología de la palabra días, ¿no? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día, vuelvo y repite, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, va a haber un día con unas características. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, de donde Timoteo era pastor, dice en el capítulo 5, versículo 16 lo siguiente: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es importante, ¿no? La palabra referencial es el término días. Esos días y estos días. Lo que reinaba en esos días, ¿qué era? La inmoralidad, la depravación, la sodomía, la problemática. Era el principal problema de la decadencia de las sociedades de aquel momento y de los grandes imperios, Ricardo. Los grandes imperios cayeron no porque haya habido un problema financiero, económico, te lo puedo asegurar que no, sino que el inicio de toda esa caída catastrófica social y financiera, económica, militar, fue la depravación sexual. El imperio egipcio cayó. El imperio asirio-babilónico cayó, el imperio medo-persa cayó, el imperio griego-macedonio también cayó, el imperio romano. Y hoy vemos cómo la sociedad americana, norteamericana, está decayendo, siendo el imperio americano, como muchas personas lo llaman, porque tienen grandes connotaciones en el ámbito militar, social y financiero, pero está decayendo, motivado a la gran decadencia moral que está viviendo la sociedad norteamericana. Hoy día, pues, Donald Trump como presidente trata como de reforzar los valores cristianos, y muchas iglesias, pues, apoyan a este hombre, a este presidente, porque tiene gran alineación con algunos términos bíblicos y conceptos bíblicos. Pero esto es importante. La inmoralidad es la decadencia de las sociedades. Para los cristianos, y esto es bueno aclararlo, ¿no? La problemática de moral nosotros lo llamamos pecado. Y cuando estemos hablando sobre el tema de la homosexualidad, estamos hablando del término pecado. Hay que llamarle el nombre exacto a lo que es. La homosexualidad es un pecado. Muy, muy, muy importante esto, hermano. Y cuando uno entra, pues, en la profundidad de esta exégesis bíblica, pues entra la pregunta, ¿no? ¿Qué es la homosexualidad? ¿Qué es ser una persona que hoy le llaman gay? ¿Qué es eso? Conozcamos de manera exegética estas terminologías, ¿no? Esas terminologías o estas palabras son modernas, no aparecían en siglos antiguos, ¿no? Son palabras nuevecitas, nuevas. Y lógicamente todas las palabras tienen un inicio, tienen una terminología.
La homosexualidad tiene una conjunción de dos términos, ¿no? Homo, que significa igual, que es una palabra griega, y en latín, que es una lengua que desarrollaron muy bien los romanos, significa la palabra sexo, ¿no? Sexus. Entonces, es como igual sexo. Pero ¿qué quiere decir la palabra homosexualidad? Es la atracción sexual romántica entre miembros del mismo sexo o atracción dentro del mismo sexo. Y eso es importante aclararlo. Esto es lo que significa este término que es de reciente data. Este término no tiene más de 200 años, creo que no, si mi matemática no me falla, menos de 150 años. Pero la primera vez que se utilizó esta palabra homosexualidad, lo utilizó un hombre en el año 1869. Este hombre se llamaba Carl Maria Carveni. Lo utilizó en un panfleto anónimo en contra de las leyes de los sodomitas que habían en aquel momento en el reino prusiano, porque él estaba a favor de revocar estas leyes porque el imperio prusiano, el reino prusiano, iba en contra de estas costumbres que estaban presentes en Europa occidental y Europa oriental. Ese es el inicio, ¿no? Y observe que iban en contra del concepto de las leyes contra la sodomía. La homosexualidad como término se utilizó para ser un sinónimo de la palabra sodomía. Entonces vamos a ir poco a poco cayendo en una cascada de palabras en donde vamos actualmente a abrir el espectro sobre la palabra sodomía. Pero tú hablaste sobre un anglicismo que es el término gay. El anglicismo gay se utiliza para los individuos masculinos que tienen atracción del mismo género. O sea, el gay es un término que se utiliza para los hombres de manera exclusiva, no para las mujeres. Para las mujeres que son homosexuales se utiliza el término lesbianismo, ¿no? Y esta calidad de lesbianismo también tiene un inicio. Existe una isla en Grecia que se llamaba Lesbos y había en ella una poetisa llamada Safos que escribía poemas a sus amantes de mujeres. Entonces, desde ahí comienza hasta la palabra lesbianismo. Todo tiene un origen de las palabras. Entonces, este origen realmente pues, da inicio en el año de 1869 a esta palabra de la homosexualidad. Maria Carveni, Ricardo, es un hombre que nació en Austria y murió en Hungría, Budapest. Murió en 1882 y nació en 1824. Este hombre fue un escritor, fue un poeta, fue un traductor del húngaro al alemán y fue el creador del movimiento homosexual en el siglo XVIII. Y esto es importante aclararlo porque él también no solamente inventó la palabra homosexualidad, sino también creó la palabra heterosexual. El término heterosexual también lo utilizó él en esta dualidad. El verdadero apellido de él no era Carveni, sino era Benker. En algún momento de su vida, este hombre dejó de utilizar el apellido de su padre. No sabemos las razones, pero no sabíamos expresar de la mejor manera por qué razón se quitó el apellido de su papá. Y en los ámbitos jurídicos, en Hungría parece que este hombre se eliminó el apellido de su padre. No sé si era un hombre bastante estricto. Sabemos que su padre se mudó juntamente con su familia, incluyéndolo a él a Budapest cuando tenía 2 años, y comenzó a dirigir o a administrar un hotel en Budapest. Carveni desde muy joven comenzó a trabajar en una librería, se hizo amigo de un muchacho. Este muchacho se suicidó porque era homosexual. Estaba dentro del reino de prusiano y tenía lamentablemente que pagar una condena porque era homosexual. Este joven prefirió suicidarse y indudablemente él se sintió afectado por este hecho. Lo impresionó de gran manera que él decidió luchar por los derechos, válgame Dios, de los homosexuales. Y los derechos homosexuales comienzan a ser manifestados o a pedir esos derechos desde hace 150 años aproximadamente. Y este hombre, de manera jurídica, los abogados lo pueden revisar, estuvo en contra y hizo varios escritos acerca del Código Penal prusiano, en donde el Código Penal daba pena de cárcel a los homosexuales y él decía que esto iba en contra de los derechos del hombre para aquel momento. Dentro de manera de sus aclaratorias, él decía que esto era un estado innato del hombre. Él decía que toda persona que era homosexual nacía siendo homosexual. Esto es lógicamente ilógico porque Dios nos hizo a nosotros en 2 maneras, hombre o mujer.
Dios no hizo ningún tercer género y cuando un niño nace, una niña nace, el médico no le dice, mira, su niño es varón, pero tiene tendencia a ser homosexual. Eso no existe. Quien define el concepto de genotipo y fenotipo es el aparato reproductor masculino, en el cual le pueden decir, mire, es un varón porque tiene el aparato reproductor masculino o una mujer porque tiene el aparato reproductor femenino. Génesis 1, capítulo 1, versículo 27, lo aclara muy bien. Esto para hablar sobre el concepto de exégesis en respuesta apologética de lo que decía este hombre. Génesis 1, capítulo 1, versículo 27, nos señala y nos dice algo que es importante. No sé si me puedes ayudar, Ricardo. Sí, claro. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Posteriormente, aclarado el término, que nosotros ya basándonos dentro de esta posición, somos creacionistas. Pertenecemos a la teoría de la creación. No estamos dentro de la teoría de la evolución, ni la nueva teoría del Big Bang. Nosotros creemos fundamentalmente que Dios hizo al hombre. Eso será otro tema para discutir posteriormente, pero los versículos siguientes, Dios le dio 4 características al hombre y una de ellas es fundamental. Una de sus funciones, me dice la Escritura, que era fructificar, que era prosperar. Dios le dijo al hombre que prosperara. Después, que se multiplicara. Es decir, el acto sexual entre el hombre y la mujer iba a ser complementario para multiplicarse. Luego había que ser juez, sojuzgar, era el término de ser juez, y luego señorear, que era el término mandar. Pero el segundo era, claro, multiplicarse, y la multiplicación viene entre el hombre y la mujer. 2 hombres no se pueden multiplicar, 2 mujeres no se pueden multiplicar. Y eso es importante determinarlo. Inclusive, para que visualicemos el nombre de este individuo que le puso el sinónimo a la sodomía, homosexualidad. Carl María. En español es Carlos María. Este hombre tenía una dualidad hasta en su nombre. Tenía un nombre masculino y un nombre femenino. Hoy todo el mundo pues desconoce hasta el significado de su nombre. Bueno, yo que me llamo Carlos, Carlos eso es un origen germánico y significa conquistador. Y María significa elegida por Dios. Es decir, este hombre no sabía si era la conquistadora elegida de Dios o el conquistador elegida de Dios. Cuando hace la fusión de los nombres ya hasta a nivel semiótico de su nombre, tenía una confusión acerca de qué era esta persona. Este hombre murió de sífilis, murió de una enfermedad sexual y hoy en día la comunidad gay a partir del 2002 siempre va todos los años a Budapest a su tumba y hace una celebración porque fue el primer hombre que luchó y le dio el término no peyorativo, el término de sodomía para la época. Pero, y aquí vamos a caer en algo importante, que seguro a ti te puede interesar muchísimo, la relación que existe entre el ateísmo y la tendencia homosexual. Engels y Marx, Carlos Marx y Engels, dijeron de que este hombre fue un tonto útil en sus pensamientos filosóficos. Es decir, los pensamientos de izquierda, que hacen apertura del pensamiento del derecho de los hombres y de la sociedad, pensaron de que este hombre fue un tonto útil, se sacrificó por una sociedad que no lo valoró y que le permitió inclusive a las teorías marxistas formar ciertas connotaciones filosóficas que tuvieron gran afirmaciones para negar la existencia de Dios. El otro más famoso es en cuanto al ateísmo económico. Pero el ateísmo filosófico también tomó base de este hombre, Carl Maria Carveni, un hombre que tal vez muchas personas lo desconocen, pero las personas que estudian exégesis lo deben conocer. Se llama Friedrich Nietzsche, padre del ateísmo filosófico mundial, muy conocido por su frase, Dios ha muerto. Este hombre se basó mucho en la estructura de pensamiento de este hombre llamado Carl Maria Carveni. Entonces, para que tú veas la relación de cómo su nombre, cómo lo que él pensaba lo llevó a pensar y a escribir el porqué de este nombre. Wow, excelente, mi hermano. Uno se da cuenta cómo el ateísmo se alimenta, ¿no? Y cómo estas corrientes tienen orígenes que la gente ni pendiente hoy en día. Entonces, definitivamente, mientras más nos metemos en este estudio, nos damos cuenta cuán importante es conocer la historia, conocer el pasado para entender el presente, ¿no? Correctamente. Tanto en la sociedad como en la iglesia, como en todo nuestro entorno, es muy, muy importante, muy importante. Y ahora sí, hermano, yo creo que podemos hablar pues un poco de la historia de la homosexualidad en el mundo como tal. Vamos a hablar sobre este tema, ¿no? ¿Cuáles serían realmente estos inicios en el mundo?
Pues es importante aclarar y definir sobre los conceptos exegéticos y etimológicos, ¿no? Para percibir los conceptos etimológicos, ya los estuvimos desarrollando, ¿no? Concebimos de que el desarrollo estuvo basado en la filología y la lingüística para concebir el término, en este caso histórico, del nombre, de la etimología de la palabra homosexualidad. Utilizamos la ciencia de la literatura histórica para desarrollar este texto de homosexualidad, pero ahora vamos a caer en la ciencia de la historia, ¿no? En la cual, pues, indudablemente vamos a caer en el ámbito de la Biblia. Leímos que Dios hizo al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza, y el hombre fue expulsado del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque, bueno, pecó. Dios no expulsó del huerto del Edén a un tercer género, a un hombre y a una mujer lo expulsó del huerto del Edén. Pero la historia antigua y la historia contemporánea se alimenta de la Biblia para desarrollar su contexto. El primer vestigio antropológico que se percibe en la sociedad para ver si había alguien de una sociedad antigua que tuviera vestigios acerca de las terminologías homosexuales, sí se encuentra, creo que se desarrolló en Praga, en un lugar en donde de una u otra manera había una concepción totalmente diferente de cómo se enterraban a los muertos. Y esto es importante, ¿no? Aclararlo, porque, vuelvo y repito, para nosotros los cristianos la homosexualidad es un pecado. Para la sociedad antigua era algo como muy abierto, ¿no? El pensamiento filosófico, a pesar de que en unas sociedades eran más cerradas, algunas eran más abiertas. En la República Checa, 2500 años antes de Cristo, se consiguieron unos cuerpos o un cuerpo de un hombre enterrado de una manera muy distinta a lo como se enterraban los hombres en aquella época. Los hombres se enterraban hacia su lado derecho y colocaban sobre cerca del ataúd o dentro del ataúd en su momento armas, todo lo que era correspondiente a la masculinidad del hombre. Y a la mujer la enterraban viendo hacia el lado izquierdo con cosas como plantas, huevos de cerámica, que tuvieran cierto concepto de feminidad. Este hombre fue enterrado hacia el lado derecho con menaje y con huevos de cerámica que asemejaban que este hombre tenía alguna tendencia homosexual. Eso lo desarrollaron algunos antropólogos para la época, ¿no? Yéndonos un poquito más hacia la cultura fenicia y sumeria, ellos, sobre todo los fenicios y los sumerios, eran más abiertos en el pensamiento homosexual. Ellos tenían de una u otra manera algunos libros que desarrollaban estos contextos históricos. Y esto es importante definirlo porque ellos en su momento desarrollaron esta cultura. Hay un libro para la cultura babilónica en donde habían poemas homosexuales para los hombres de aquella época. Los asirios eran un poco más obcecados. Ellos sí, de una u otra manera, impedían que se desarrollara estos contextos. Y eso es importante aclararlo porque había una diferencia entre la cultura asiria y la cultura medo-persa y babilónica. Tiglat-Pileser, que era un rey asirio, creó leyes en contra de ellos. Estoy hablando 1700 años antes de Cristo. Y decía cosas como, por ejemplo, si un hombre acusaba a otro hombre de haberlo violado y se comprobaba indudablemente que había sido violado este hombre, el hombre era castrado. La castración era el castigo para la homosexualidad de la época. Es decir, que inclusive para las sociedades era mal visto este tipo de concepto, porque a pesar de que mucha sociedad era abierta, también tenía ciertas connotaciones. Pero lo que quiero mostrar es que tanto el vestigio de la República Checa, que no era República Checa en aquel momento, los vestigios que se desarrollaron para la cultura fenicia, siria y babilónica están dentro del lapso de tiempo de la Biblia. Indudablemente la Biblia sí muestra un lapso de tiempo previo a eso en donde me enmarca ciertas cosas que sí va a ir en contra y posicionamiento de los homosexuales de la época. Carlos, muy cierto lo que estabas diciendo, me estaba dando cuenta que mucho de lo que comentabas coincide con los tiempos que están en la Biblia. Entonces, si eso es así, entonces vamos a ver vestigios que engloban los tiempos bíblicos, incluso con los reyes que tuvieron controversia con Israel, ¿no? Porque estabas hablando de reinos que están en la Biblia, están en la palabra de Dios. Entonces, realmente lo que nos damos cuenta es en la veracidad de la palabra de Dios, sin lugar a dudas. De hecho, te hago una pregunta. ¿Qué piensas de lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 6? Yo te quiero leer este versículo y quiero que me des tu opinión, ¿no? Dice, y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué piensas de eso, Carlos? En ese capítulo 6, versículo 5, en especial que tú me acabas de leer, me habla sobre el término maldad. Y ahí vamos a trabajar sobre términos exegéticos, etimología nuevamente, Ricardo. Es indudablemente de que, vuelvo y repito, la historia nos va a llevar indudablemente al libro más sagrado que tenemos todos los seres humanos, que es la Biblia. Es un libro histórico, antropológico, geográfico, porque inclusive el Corán no habla de tanta historia como lo habla la palabra de Dios. Pero ese capítulo 6 exegéticamente no comienza en el 5, sino comienza a partir del versículo 1, ¿no? Hay que leer los 4 para irse al versículo 5, perdón. Pero una de las cosas previos para esa maldad es que hubo una perversión sexual inicial, porque no fue bien vista, y también hubo un ataque espiritual. Previo al versículo 5 hay que tomar en cuenta que hubo actos sexuales en los versículos del 1 al 4 y hubo un ataque espiritual, un ataque demoníaco, un ataque de ciertas connotaciones que vamos a leerlo a nivel exegético. Observa, la palabra maldad que se utiliza para los hombres exclusivamente en las terminologías del castellano, del español, tiene muchas connotaciones, ¿no? Pero en la parte bíblica tiene algo especial. Y vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 6, versículo 12, en donde para muchas personas deben saber de que esta iglesia, su pastor era Timoteo, y él habla acerca de una disputa espiritual que todos los cristianos siempre hablamos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Comienza a ser una jerarquía, porque así como existen los ángeles, arcángeles, serafines, también las huestes espirituales tienen, eso se llama jerarquías, y habla sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Habla el apóstol Pablo a esta iglesia en Éfeso, dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y se habla nuevamente de la palabra maldad. Esta palabra maldad, en su terminología, a pesar que es una palabra griega, tenía la misma connotación que se utilizó en ese capítulo que me acabas de leer, Ricardo. Es decir, esa maldad que me habla la Escritura acerca de que vio Jehová la maldad de los hombres, me está hablando es de la perversión. Vio Jehová la perversión de los hombres. Y cuando me está hablando, escuchemos bien la Escritura, el apóstol Pablo, sobre las huestes espirituales de maldad, me está hablando sobre las huestes espirituales de perversión. Y la palabra perversión, aberración, tiene que tener una terminología netamente sexual. Entonces, cuando el apóstol Pablo me estaba refiriendo acerca de Timoteo para la iglesia en aquel momento, estaba hablando de manera exclusiva de que habían huestes espirituales en el ámbito sexual. Es algo impresionante, ¿no? De Claro. que para poder entender ese versículo bíblico de esa maldad, no es una maldad como que el niño se robó un caramelo. No, está hablando de la maldad de la aberración sexual para el momento. Entonces, desde allí partiendo de que la homosexualidad es un pecado, indudablemente es una lucha espiritual, es un espíritu que ataca a este grupo de personas, y por eso la palabra perversión que se usó en el término de maldad en el capítulo 6, versículo 5, la palabra en arameo resha, que significa perversión. Y existe la connotación netamente psicológica sobre un ataque espiritual para estas personas que estaban habitando la humanidad en aquel momento. Ese es el primer vestigio sobre la perversión sexual que ya se veía en los hombres para aquellos en esos momentos. Y volviendo a retomar lo que te decía, ¿no? Ya vamos a caer a la terminología que usamos, ¿no? La homosexualidad se utilizó como en este caso, un sinónimo de la palabra sodomía. Acabamos de leer que todavía en Génesis capítulo 6, versículo 5, no existía la palabra sodomía, existía la palabra resha, que era la palabra perversión. Entonces, hasta allí es el primer inicio de esa palabra. Es decir, entonces, que esta palabra se puede usar como un adjetivo calificativo, ¿no? Para esta conducta según la Biblia. Claro. Wow. Un adjetivo calificativo, correctamente, es la palabra. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando porque este tema está bueno, pero vamos a avanzar un poquito. ¿Qué sucede
posteriormente con la cultura sodomita. ¿Será que hay otro vestigio sobre esto en los libros sagrados? Ok, observemos, ¿no? Realmente el único libro sagrado para las religiones que habla sobre este término es la Biblia, ¿no? El Corán habla de que sí, exactamente, habla la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El Corán lo describe, pero no dice las causas, ¿no? La Biblia sí comienza a enmarcar históricamente y antropológicamente las causas. Entonces, aparte de la Biblia no existe otro tipo de vestigio para esto, ¿no? Y lógicamente que para poder hablar de Sodoma tenemos que bajarnos del arca, indudablemente. ¿Cómo es eso, bajarnos del arca? Explícame. ¿De qué trata? Bajarnos del arca. Bueno, sí hay que bajarnos del arca, porque al hablar de bajarnos del arca, vamos a hablar de historia también bíblica, ¿no? Okay. El hombre fue destruido. Dice la Escritura que Dios, no sé cómo llamarlo, se obstinó de la maldad de los hombres, de la perversión sexual de los hombres, no cualquier maldad. Y dice que destruyó a los hombres. 8 se salvaron, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, ¿no? Y allí hay que hacer una buena exégesis de solamente 8 se salvaron y posteriormente estos 8 comenzaron a poblar el mundo. Y después la historia dentro de la Biblia me dice de que Noé se embriagó, Noé se emborrachó, pero de ese término, hermano Ricardo, debemos hacer una buena exégesis de esa embriaguez y de esa actividad. Entonces, vamos a ver cómo ocurrieron estos hechos. Casualmente tengo acá la porción Génesis capítulo 9. Ojalá la gente que nos está viendo, hermanos, amigos, puedan estar pues allí con nosotros pendientes de estas porciones. Génesis capítulo 9, yo quiero leer del verso 20 al verso 25. Dice el verso 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Una buena exégesis para hacer ese estudio. Wow. De hecho, por eso te decía, no hay que bajarse del arca, ¿no? Y al bajarse del arca, cuando tú haces la exégesis bíblica, pareciera como que Noé se bajó del arca, o toda la familia bajó del arca, y al año siguiente él plantó una viña y se emborrachó. No, eso no pasó así. Creo, sin temor a equivocarme, tuvo que haber pasado más de 30, 40 años después de ese acto, porque cuando bajó Can con su esposa, Can, el padre de Canaán, él no tenía a Canaán en el arca, solamente 8 se bajaron. Es decir, y esto es bueno entenderlo también, Canaán es el hijo menor de Cam. Hubo otros hijos previos para este hombre. Y el pasaje bíblico me habla y me aclara, Can era el papá de Canaán. Entonces, primero hay que hacer una connotación, ¿no? Tal vez Noé no tenía que haberse emborrachado, Noé de una u otra manera no tenía que estar bajo estas condiciones previas y mucho menos estar desnudo, ¿no? Pero allí comienza una connotación. Él comienza el pasaje bíblico que está escribiendo en aquel momento Moisés, en esa parte histórica, él dice de que, y nombra a Canaán. Dice, bueno, que tiene que ver en la historia al decir Can, hijo de Canaán, Can, el padre de Canaán. No tenía que ver nada, no tenía que haber nombrado al nieto de esa manera. Y mucho menos que cuando tú vas desarrollando el contexto, tenían que haber dado una maldición a Canaán. ¿Qué tenía que ver Canaán con eso, no? Sí, y sabes algo, Carlos, muy importante, cuando uno estudia la palabra de Dios, hay una parte, no recuerdo la porción, que dice que ni una jota, ni una tilde, nada de eso, ¿no? Y puedes quitar o poner. Correcto. Y yo entiendo que cada palabra, cada contexto está en la palabra de Dios por algo. Indudablemente. Y sucede algo con la gente sobre todo cuando lee los primeros capítulos de Génesis. Ubicarse en el tiempo preciso y exacto es prácticamente imposible.
porque creo que los primeros 10 capítulos de Génesis nada más estaríamos hablando de miles de años, que están resumidos en 10 capítulos. Correcto. ¿No? Entonces, a veces la gente hace como una película de que se bajó Noé del arca con sus hijos, entonces fue y agarró y plantó y todo pasó en cuestión de días o semanas. Entonces, hay un detalle muy importante, porque cuando uno empieza a hacer un estudio exegético, a escudriñar minuciosamente, es lo que acabaste de mencionar, ¿no? Que no me dice la Biblia realmente cuánto tiempo pasó. Pero aquí está en el verso 22 mencionado muy tácitamente, y Cam, padre de Canaán, ¿no? ¿Cuándo nació Canaán? No sé. De hecho, fíjate de que, así como tú hablas de exégesis, que para nosotros los cristianos es indispensable realizarlo, los homosexuales han tomado este texto bíblico. Es decir, ya que Canaán ya estaba en la tierra en aquel momento, pero la maldición fue hacia Canaán. Nosotros aprendemos conducta de lo que vemos o inclusive de lo que nuestros padres vemos de nuestros padres, ¿no? Los homosexuales también han estudiado este pasaje bíblico. Ellos dicen o alegan de que Canaán, en muchos contextos, violó a Noé. Eso no fue así, ¿no? Muchos rabinos y muchos teólogos afirman de que Canaán vio la desnudez de su abuelo. En este caso, se lo dijo a su papá y tal vez se burló de su abuelo. Y por eso fue la conducta, en este caso, de maldecir a Canaán, el hijo menor de Cam. Son las conjeturas teológicas para este contexto. Hay algunos estudios más profundos, arqueológicos, en base a este término, que lo vamos a ver más adelante con el desarrollo de los cananeos. Pero ya Canaán tenía cierta tendencia. Si este hombre vio la desnudez de su padre, de su abuelo, perdón, no es normal. Para nosotros los hombres no es normal ver la desnudez de otro hombre. Es decir, nuestra sociedad todavía no lo ve normal. Por más que quieran decir que es normal, tú vas al baño, por ejemplo, tú no invitas a otro, mira, acompáñame al baño. Las mujeres tienen más esa costumbre, pero nosotros no. Tú entras al baño y tú entras casi que recto y tú estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, dentro de la cultura masculina eso no es bien visto. Y para aquel momento, pues ese es el ejemplo. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos de que la desnudez masculina es de uno, es personal. Y desde allí ya comenzaron los primeros vestigios sobre ciertos pensamientos aberrativos por parte de Canaán. Indudablemente que es así, Mano Ricardo. Claro. Pero, disculpa que te interrumpa, y la gente dice Dios es injusto, porque ¿por qué maldijo a Canaán? Tenía que maldecir a Can, no a Canaán. No, es que definitivamente Dios no es injusto. Dice la Biblia que Dios es justo y ama la justicia, de hecho. Pero vamos a hablar entonces de la justicia de Dios. ¿Qué pasó con Canaán? ¿Dónde aparece en este tema Sodoma incluso? Pues mira, lógicamente que para hablar de Sodoma hay que hablar de Canaán, ¿no? Cuando nosotros... Tú hablabas acerca de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dios no va a castigar, dice la palabra de Dios, al justo con el pecador. E indudablemente el pecador va a ser castigado de manera sola, ¿no? Pero los cananeos ya tenían esa cultura homosexual. Y veámoslo en Génesis capítulo 10, a partir del versículo 15, en donde vamos a visualizar, escuchemos bien claro, quiénes eran estos cananeos. Y me adelanto un poco en la parte de historia, a las personas que les gusta la historia y la geografía bíblica, porque vamos a hacer una exégesis geográfica en este momento, pero en la historia mucha gente que dice que el Dios de los judíos es muy malo, el Jehová de los ejércitos de Israel es muy malo porque mandó a destruir a tantos pueblos cananeos. Pero escúcheme bien, los vestigios casi que hormonales que llevaban los cananeos eran vestigios homosexuales. O sea, Dios mandaba tácitamente a eliminar a estas naciones. El contexto teológico por el cual estos pueblos tenían que ser eliminados eran por su bastión realmente homosexual que llevaban como baluarte. Observe que el baluarte actualmente, el estandarte, discúlpenme la palabra, para los homosexuales es el arco iris. ¿Ve cómo ellos toman la Biblia para hacer referencia de algo? Esa es la referencia que decías anteriormente a nivel exegético. Ellos toman el arco iris porque ven la relación entre Canaán y Noé y por eso es el color del arco iris. Eso tiene una connotación histórica. Pero una cosa es importante aclararlo, que en el capítulo 10, versículo 15, me habla la Escritura acerca de los pueblos
que surgieron después de Canaán. Y en el versículo 15 me habla que Canaán engendró a Sidón su primogénito, lo tengo aquí para hacerlo rápidamente, y dice que el Jebuseo, el Amorreo, el Arbadeo, el Semareo, el Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Todo eso que usted acaba de ver que terminaban en Eneos, todos esos pueblos el Señor los mandó a destruir tanto con Moisés como con Josué. Y dice el 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Las. Es la primera vez en donde se nombra el pueblo de Sodoma. Y a partir de allí comienza a establecerse una relación entre el cananeo, la sodomía, los sodomitas, con una cultura que era propia para los pueblos de aquellas regiones. Y muchas de esas regiones que el pueblo de Israel conquistó tenían ciertas aberraciones sexuales. Por eso el Señor pues tenía una visión profética en cuanto al territorio para el pueblo de Israel, limpiar a todas esas naciones. Wow, qué tremendo. Entonces ya vemos la relación entre Canaán y Claro. Sodoma, tal cual. Ahora llegamos aquí a Sodoma, ¿no? Que es un poco más conocido, por llamarlo de una forma, en relación a este tema. ¿Cómo era la conducta de estos hombres? Bueno, esa era la característica principal de estos hombres. Así como para nosotros los venezolanos, nosotros vamos a otro país y la gente que ha emigrado actualmente ve la arepa como, en este caso, la comida tradicional venezolana, el pabellón. Venezuela es conocida por las reinas de belleza. Bueno, Brasil es conocido por el carnaval, por el fútbol. Muchos países son conocidos por muchas cosas, ¿no? Pero Sodoma era conocido por el gentilicio homosexual. Es decir, el gentilicio homosexual era lo que hacía conocido y reconocido a Sodoma. Pero Sodoma, déjeme decirle que para la época estaba conformado dentro de la Pentápolis bíblica. ¿Qué es la Pentápolis bíblica? Es como el primer bastión de imperio que se trató de conformar. 5 regiones en el cual conformaron un imperio pequeño, y el bastión de ese imperio era Sodoma. Y el movimiento homosexual era muy fuerte para aquel momento. Y su gentilicio era que todos los hombres en aquel momento pues tenían esa tendencia. Por eso es que Lot escoge, y eso es un término bastante económico, financiero, porque veía que era un imperio, era unas regiones nacientes y crecientes, era la meca para aquel momento. Entonces él escogió pues en este momento el imperio del momento, pero sin saber, o tal vez sí sabía, de que era pueblos que tenían perversiones sexuales, pero a él no le importaba ese hecho. Y allí es donde quiero que veamos algo en el libro de Ezequiel, capítulo 16, 49 y 50, en donde esto marca la caída de los imperios. El imperio egipcio fue posterior, pero una de las principales caídas, sobre todo de la Pentápolis bíblica, que es los primeros imperios que me muestra la Biblia, ¿no? Aparte de los imperios de Nimrod. Dice Ezequiel, capítulo 16, 49 y 50. Ayúdame porque para no perder tiempo aquí. Aquí está, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ajá. 2 puntos. Ajá. Soberbia. Primero en soberbia. Exacto. Saciedad de pan. Ajá. Abundancia. Abundancia de ociosidad. Abundancia de ocio. Wow. Tuvieron ella y sus hijas. Las otras 4 que estaban. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces, observemos de que todos los imperios comienza, y la Biblia lo marca, ¿no? Comienza todas sus caídas con la depravación sexual, con el aumento de la ociosidad. Una persona que cae en este tipo de cosas, pues yo una vez escuchaba un predicador que decía que el ocio, pues, y la mente ociosa es como un cajón del diablo, para que el diablo pueda atacar a estas personas. La sociedad habla exactamente sobre el desarrollo de este tipo de espíritus. Recordemos al apóstol Pablo hablar sobre las huestes espirituales de perversión. Entonces, los imperios han caído en base a esto, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, sí, Dios sacó a Lot de Sodoma, y es cierto, ¿no? Pero eran tan depravados que sus hijas en su momento, pues previo a eso observamos de que los hombres eran tan depravados que preferían 1000 veces violar a los ángeles que tomar a las hijas de Lot, que eran vírgenes. Una cosa hoy en día en donde las mujeres hasta venden su virginidad por internet por millones de dólares. Estos hombres no querían absolutamente la virginidad, ¿no? Estos hombres preferían a los hombres que habían entrado en la casa de Lot.
Estas mujeres eran vírgenes, dice la Escritura, y ellos no lo querían. Era tal la aberración. Pero después que Dios saca a Lot de Sodoma y Gomorra, a través de estos ángeles, observamos de que esta mujer tenían cosas de cultura muy parecidas a las de Lot. Hay otra aberración que ellos hacen con su padre. Ellos hacen un proceso de incesto con su padre, ¿no? No eran homosexuales, pero no era normal que se juntaran con sus padres. Y de estas dos mujeres, estas dos hijas de Lot, surgen dos naciones que fueron también tormento para Israel, como eran los moabitas y los amonitas. ¿Por qué? Porque también hay que entender que el incesto es un proceso antinatural. Eso no es bíblico, pero en aquel momento no es que Dios lo permitió, sino que pasó el hecho, pero indudablemente Dios aborrecía a los moabitas y a los amonitas desde este vestigio de depravación de incesto. Y por eso te digo, ¿no? Dios tiene un juicio para todas las personas, pero en especial para este tipo de personas, para este pecado en especial, Dios tiene un juicio. Dios tiene un juicio especial para la homosexualidad. No quiero que nos malinterpreten en esta hora. Dios ama al pecador, Dios no ama al pecado. Es decir, Dios quiere que muchas de estas personas vengan al camino del arrepentimiento, salgan de esto porque tienen ataques de huestes espirituales, un ataque muy fuerte. Wow. Es decir, la decadencia de Sodoma fue la homosexualidad, definitivamente. Indudablemente. Como lo ha sido para otros imperios. Ahora, Carlos, hay indicios, hay vestigios en la Biblia, otros, ¿no? Otros indicios sobre este mismo tipo de pecado. Claro. Ya observamos de que el término sodomía, nace un vestigio para de ahí en adelante que todo el mundo conociera esa sociedad. Todo el mundo que habla de sodomía, pues automáticamente tiene que irse a la Biblia. Asocia Sodoma. Lo tiene que asociar, ¿no? Por eso es que la Biblia es perfecta. Pero la Biblia también me marca otros casos de homosexuales que se vivieron para la época, inclusive dentro del pueblo de Israel, producto de no haber cumplido lo que Dios le mandó a Moisés y a Josué, que tenían que, cuando tomaran la tierra, destruir a todas estas personas, no hacer alianzas, ¿no? Y en el libro de Jueces, capítulo 19, me dice una historia que a veces la pasamos por debajo de la mesa, ¿no? Pero es el primer caso de una tribu de Israel que tenía vestigios también de este ámbito homosexual. Esta es la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, del capítulo 19, observamos la historia de un levita, ¿no? Y observamos los errores que vienen suscitándose a través de esa situación. Un levita que me dice en el versículo 1 del 19, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. ¿Qué hacía un levita morando como forastero en una tierra que no tenía que vivir? Él tenía que vivir en los ejidos donde estaban los levitas. Él no tenía que estar viviendo en otro lugar, y mucho menos tomar a una concubina. Él tenía que haberse casado. Es decir, estaba haciendo cosas muy mal. No sé si se había casado con la concubina y dentro del ejido de los levitas no le aceptaban la concubina, pero me dice que en este caso, pues, él ya comenzó a hacer las cosas mal. La historia, para hacerle corto, me dice que la concubina le fue infiel. Este hombre fue a suplicarle, a rogar que volviera con él. Ella vuelve con él de camino, vuelvo y repito, en este caso, hacia donde él estaba viviendo, va camino hacia su casa y llega a la casa de un señor ya mayor, un anciano, un viejo. Y este hombre pues habitaba en la zona de Gabaa. La zona de Gabaa es parte de la zona actualmente y antiguamente de la zona de los asirios. A pesar de que los asirios eran bastante duros con el tema de ir en contra de los pensamientos a favor de la homosexualidad, estos hombres tenían ciertos rasgos. Y el versículo que estamos leyendo, me dice la escritura en el versículo 22, ¿no? 16, disculpen. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Es decir, había también cerca, colindante de esa tribu, habían personas que eran de la tribu de Benjamín que habitaban con los gabaonitas. Los gabaonitas pues tienen sus ciertas connotaciones asirias. En el libro de Jueces me habla de que estos hombres, Samuel me habla de que eran conductas como la conducta de los amorreos, tienen relaciones con los amorreos que Dios los había mandado a eliminar. Pero la tribu de Benjamín se
alineó. La tribu de Benjamín se juntó a nivel generacional con este tipo de tribus, con los gabaonitas, y me dicen de que estos hombres ya tenían pensamientos muy parecidos a estos. Y en el versículo 22 me dice que después que el levita llegó a la casa del anciano con su concubina, los hombres de la ciudad, que eran, en este caso, de la tribu de Benjamín, enlazados con los gabaonitas, me dice la escritura de que estos hombres, Ricardo, ya después de estar embriagados, tocaron la puerta y le pidieron al anciano que sacaran al hombre que querían estar con él. Querían conocerlo, querían violarlo, querían tener relaciones sexuales. Es decir, que esta tribu comenzó a tener lazos de este espíritu de homosexualidad para que pudiera atacar a otro hombre. Indudablemente, pues, vuelvo y repito, ¿no? La historia usted la puede encontrar posteriormente, puede leerla el versículo 19 y el versículo 20, pero una de las cosas que el pueblo de Israel ya iba a hacer era eliminar a estas personas que eran de la tribu de Benjamín. Mataron a una gran cantidad de benjamitas para su momento y no querían darle hijos, mujeres, perdón. Estas personas de la tribu de Israel no querían darle mujeres, y si no le llamaban mujeres, pues automáticamente esa parte de la tribu de Benjamín iba a desaparecer. Pero aquí es donde comienza la parte exegética. Esa conducta de Benjamín, que todo lo arrebataba, era una conducta de una bendición que Jacob le había dado a su hijo Benjamín. Me lo habla en el libro de Génesis, en donde él dice que Benjamín iba a ser como un lobo arrebatador. Esta tribu estaba acostumbrada a arrebatar todas las cosas. Y a nivel sexual también ellos eran, de hecho hay vestigios en donde ellos eran la tribu en donde había más casos de violación. Entonces esta tribu tenía realmente ciertas conductas bastante difíciles en el tema de perversión sexual, esta parte de la tribu de Benjamín, y no era bastante difícil de entender porque de algún momento Dios iba a rechazar también a Saúl, a pesar que lo había escogido en primera mano, ¿no? Claro. Esto es bien interesante, ¿no? Y es importante hacer la voluntad de Dios, por supuesto. Ahora, hermano Carlos, supongo que también vamos a hablar de Nínive, ¿no? Claro, es decir, allí yo creo que sería una conclusión sobre esos días, ¿no? Nínive, que es otra ciudad importante, en este caso, para los asirios, Nínive, para el Imperio Babilónico, perdón, era, como decir, la capital del Imperio Babilónico del momento. Actualmente se encuentra al norte de Irak. Hoy en día también Nínive es bastión, el lugar donde está Nínive es bastión de ISIS, el movimiento terrorista que azota Siria y la parte norte también de Irak. Nínive en aquel momento era la capital cultural del pensamiento babilónico. Y esta gente, de uno a grosso modo, tenían una cultura abierta hacia la homosexualidad. También lo observamos en la palabra del Señor, que el Señor, así como mandó a destruir a Sodoma y Gomorra, en un momento quería destruir a la tribu de Benjamín, también quería destruir a Nínive. Nínive, cuando observamos que Noé tuvo ese proceso con sus hijos, con todo el proceso de maldecir, y comienza la parte de generación de maldición para el pueblo de Canaán. Observamos que en Nínive, Jonás, cuando va a proferir esta maldición, Jonás capítulo 1, versículo 2, el mensaje no era de conciliación, el mensaje era de destrucción. Y el Señor tenía claro de que esto era necesario raerlo, porque esta cultura son huestes espirituales de maldad. Nínive, a pesar de que en ese momento cuando Jonás prefirió ir a otra ciudad llamada Tarsis, donde de hecho era lo contrario. Tarsis era la ciudad machista de la época al norte, al noroeste de España, Sevilla. Observamos que eran hombres bastante amargados, duros, era la personalidad de los hombres. Nínive era los hombres más aplacados, había muchos eunucos en aquel momento. Imagínate, en este caso, Jonás decir, mira, Nínive va a ser destruida. Si los homosexuales en aquel momento de la tribu de Benjamín querían matar y violar a estos hombres, y violaron y mataron a la mujer del levita casi por violación, no me quiero imaginar lo que iban a hacer a Jonás. Es decir, no era una locura de que Jonás fuera a empezar a pregonar, porque la muerte de él era inminente, ¿no? Entonces, lógicamente, el capítulo
3 y versículo 10 del libro de Jonás, en donde me habla de que el pueblo de Nínive se arrepintió, pero sí, el Señor me dice en la escritura, en el capítulo 3, versículo 10, del mal camino. Y la palabra etimológica de ese mal camino es: se arrepintieron de esa perversión. Lo que Dios más detestaba de Nínive era la perversión sexual con la cual estaba viviendo. Gracias que en aquel momento el rey como que recapacitó y como que tergiversó esa conducta que estaba viviendo la sociedad, pero 40 años después Nínive fue destruida. Cayó en manos de los medos y los persas y fue destruida totalmente. Y eso es claro, en donde podamos observar de que el Señor de una u otra manera no desea la destrucción del pecador. Pero este tipo de pecado es bastante claro, es un pecado con un espíritu muy fuerte, que son huestes espirituales de maldad, como lo dice el apóstol Pablo en su momento. Entonces, esos días llegan exactamente en el Antiguo Testamento para el tema de perversión sexual, en el tema histórico, en el libro de Jonás con Nínive, por supuesto. Interesante, hermano Carlos, interesante. Creo que hemos tenido un programa bien interesante acerca de esta, sería como la introducción, creo yo, ¿no? Conocer esos días, ¿no? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? Yo sé que hay personas que están conectadas, nos han estado viendo en el programa de hoy, pueden enviarnos sus comentarios allí. Si tienen alguna pregunta sobre este tema también, queremos leerla para tomarla en consideración para el próximo programa que vamos a estar transmitiendo con el favor de Dios. Así que bueno, vamos a concluir por hoy, Mano Carlos. Creo yo que vamos a prepararnos para seguir en un nuevo programa sobre estos vestigios históricos. Creo que podemos llegar al Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos podemos acercarnos más a lo que va a ser estos días, ¿cierto? Estos días. Vimos esos días, tendremos que hablar sobre estos días. Claro, claro, sin lugar a dudas. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar conectados con este programa. Así dice la Biblia. Recuerde siempre orar, siempre sacar tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Si usted tiene un tema también que le llama la atención, ¿qué dice la Biblia sobre el tema que usted considere? Escríbalo allí en los comentarios. Con gusto vamos a estar estudiándolo y ver si lo podemos incluir en nuestra programación. Así que un gran caluroso abrazo y hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Dios les bendiga.